hablar acerca de un tema muy importante que el Señor ponía en nuestro corazón. Vamos a hablar acerca de los funcionarios de la casa del rey. Amén, lo puedes ver en la pantalla. Vamos a hablar acerca de un llamamiento que el Señor está haciendo fuertemente a lo largo y ancho de la iglesia. Amén. Dios quiere de que la iglesia del Señor, siga siendo esa lumbrera en medio de la tierra. Ustedes saben de que los tiempos que ahora se están viviendo son tiempos muy complejos a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de salud. Obviamente todo ese virus que está lamentablemente atemorizando a muchas personas en el planeta, el coronavirus. Realmente son tiempos en los cuales la iglesia del Señor tiene que seguir siendo esa lumbrera para que las personas no tengan temor. Amén. Y vamos a comenzar en ese sentido con 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 15. 1 Timoteo 3, 15, nota lo que dice la Escritura. Dice: pero en caso que me tarde, está escribiendo Pablo a Timoteo, le dice: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la iglesia del Señor? Columna y sostén de la verdad. ¿Sabías eso? Cuando Pablo está acá empezando a adiestrar, a entrenar a Timoteo para que él continúe con la obra del ministerio, le dice: por si acaso, si me voy y me atraso en este viaje que estoy haciendo, te estoy dejando esta carta para que sepas cómo te tienes que conducir en la casa de Dios. Lo cierto, amados, es que cuando tú vienes a la casa de Dios, la iglesia es ese lugar, ese centro donde nos alimentamos y nos llenamos de parte del Señor. Amén. La iglesia es ese lugar, es ese refugio donde todos podemos venir a simplemente dejarnos enamorar por el Señor. Podemos venir a depositar esas cargas delante del Rey. ¿Para qué? Para que veamos su mano de poder. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido, cargas innecesarias, preocupaciones, afanes, estrés, pero de esos agobiantes? Yo te digo algo en esta mañana: Dios te quiere hacer libre de todo eso. Por eso la iglesia es esa columna y sostén de la verdad. La iglesia del Señor ha sido constituida sobre la tierra para que nosotros podamos ser esa columna en medio del planeta. ¿Para qué? Para declarar la verdad divina. La verdad, obviamente, que es el Señor Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta de la importancia de la iglesia? ¿Será de que la iglesia es importante en la tierra? Hermanos, es recontra importante. Digamos fuerte: es importante. Es importante. Quiero que leas esto con atención en las pantallas. Dios está levantando una generación de personas que está involucrada en dar lo mejor de sí para el buen funcionamiento de la casa de Dios. Amén. Dios está despertando los corazones en medio, obviamente, de su pueblo. ¿Para qué? Para que la casa del Señor funcione correctamente, para que la casa de Dios sea esa columna, ese sostén de la verdad que hemos visto en 1 Timoteo. Ese grupo de personas vienen a ser esos funcionarios, que le dicen: Señor, heme aquí. Isaías le decía: Señor, si estás buscando a alguien, heme aquí. Dice la Escritura en los Salmos de que el Señor está constantemente buscando sobre la tierra gente dispuesta que busque de corazón al Señor. Gente que le diga: Señor, si en algo te puedo servir, aquí está mi vida. Amén. El buen funcionamiento de la casa de Dios está ligada con personas responsables y dispuestas. Amén. Como lo puedes ver en la pantalla, ese buen funcionamiento está obviamente entrañablemente relacionado con personas responsables y dispuestas. Y esto habla de ser esforzados y valientes. Esto habla de tener un buen testimonio dentro de la casa del Señor y fuera. Que tengas ese buen testimonio, obviamente, en el trabajo, en el colegio, de que si tú estás sirviendo en la iglesia, no seas de repente alguien que se para aplazando en todas las materias, o seas alguien totalmente irresponsable con el trabajo, con la familia. Esto habla de que el buen funcionamiento de la iglesia tiene que estar a cargo de gente responsable y dispuesta. Amén. Dios quiere poner ese corazón, ese sentido de responsabilidad y de disposición en cada uno de nosotros. Yo te digo algo en esta mañana: Dios te puso en este lugar no solo para que vengas a sentarte, sino para servir. Amén. Ustedes saben que cada domingo, cada reunión que tenemos en la semana en la congregación, este lugar está dispuesto, pero no solo para que vengas y te sientes,
sino que este lugar Dios lo ha planeado, lo ha dispuesto para que tú puedas activarte en el servicio al Señor. Cada uno de nosotros tenemos obviamente, no sé, carreras, profesiones, dones de parte del Señor, que Dios lo quiere explotar para el buen funcionamiento ¿de qué? De su casa. Amados, si la iglesia está bien, todo lo demás va a poder ser wow, lleno de bendición. Si la iglesia funciona correctamente, va a ser realmente esa lumbrera en medio de la tierra. Va a ser obviamente esa luz y esa sal en medio de todo el planeta. Amén. Quiero que veas obviamente la siguiente imagen a continuación. Y es algo que siempre ocurre en todos los aspectos de la vida. Amén. ¿Qué es lo que siempre pasa? Es que cuando tú empiezas a tener la iniciativa para hacer algo, tú vas a ver a la cantidad de personas que van a estar, ¿no?, para criticarte. Vas en la segunda columna a la cantidad de personas que van a estar simplemente para hablar. Pero ¿qué pasa con la tercera columna? Son pocos los que están dispuestos a hacer en la casa de Dios. Por eso la palabra dice, muchos obviamente son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor decía, por tanto, pida obreros al Señor de la mies. Y el Señor va a proveer de obreros, ¿para qué? Para el buen funcionamiento de la casa. Si tú obviamente te quieres activar en el funcionamiento de la casa, de la iglesia del Señor, tienes que tener carácter para enfrentar las críticas. Si tú de repente vas a tomar la iniciativa para hacer algo, ya sea para el Señor, o quieres tener un proyecto, no sé, a nivel profesional, a nivel laboral o en la familia, tienes que estar dispuesto a afrontar toda la primera o columna de gente que lo único que va a hacer es criticarte. La segunda columna, obviamente gente que siempre va a hablar y va a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, y planes por aquí, por allá, pero que en realidad, wow, se quedan simplemente ahí. No seas de las personas que simplemente critican o hablan, sé de las personas que hacen. Dios necesita sobre la tierra gente que haga la obra. Digamos fuerte, hacer la obra. Dice la palabra de que el Señor constituyó a unos que sean apóstoles, a otros que sean profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice de que cada uno de ellos tiene esa facultad para edificar juntos con los 5 ministerios a la iglesia del Señor. Oh, amados, Dios quiere levantar a esas personas en medio nuestro. Dios quiere levantar tu vida donde quiera que la planta de tu pie pise. Pero lo importante es de que tú le digas, Señor, heme aquí. En una ocasión el Señor Jesús ponía una parábola y decía, había un padre de familia que le dijo, ¿no?, a uno de sus hijos, es tiempo de ir y trabajar en el campo que tenemos. Dice que el primer hijo le dijo, sí papá, yo voy a ir. Pero dice que el hijo que le dijo, yo voy a ir, no fue. Al segundo hijo que le dijo, es tiempo de ir a trabajar en el campo que tenemos, le dijo, no quiero ir, no tengo ganas. Pero después, movido a arrepentimiento, dice que él más bien fue y trabajó en el campo que tenían, en el terreno. El Señor les preguntaba, ¿quién de los dos agradó e hizo la voluntad del Padre? El segundo, no el que habló, sino el que puso manos a la obra. Amados, es tiempo de que en medio de la iglesia del Señor, y me refiero a todo el conjunto de la iglesia, wow, nos pongamos a hacer la obra y no tanto a hablar. Dios está buscando gente dispuesta que le diga, Señor, wow, sin algo puedo servirte, aquí está mi vida. Amén. Bueno, amados, quiero ponerles en esta mañana el ejemplo de David. David puso funcionarios en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Les asignó tareas y responsabilidades. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 5, puedes leerlo en esta mañana, dice, así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de ¿quién? De Itamar. Wow. Dice acá en Primera de Crónicas, lo puedes leer en todo el capítulo 24 y 25, de que David había tenido un buen corazón para con el Señor. David le había dicho, Señor, yo te voy a hacer una casa. Yo quiero levantar obviamente un tabernáculo que se llama el tabernáculo de David, donde va a haber alabanza y adoración continuamente a tu santo nombre. Dice la palabra de que David tenía un corazón pero tan extraordinario para con Dios, de que empezó a organizar a todas las personas que vinieron a ser los funcionarios de la casa de Dios. Digamos fuerte, funcionarios. Dice que estos funcionarios tenían distintas responsabilidades, tenían obviamente distintas actividades
para el buen funcionamiento de la casa del Señor. Y David los ordenó en distintos horarios. ¿Para qué? Para que empiecen a levantar alabanza y adoración. Era un tabernáculo, era una casa, era un lugar donde se ministraba continuamente al Señor. ¿Qué hacían? En distintos horarios empezaban a levantar, alabanza y adoración. Los había organizado por cantores, por ministros, por sacerdotes, por gente que conocía de las escrituras, de la palabra. Todos ellos estaban organizados en la casa de Dios para ministrar continuamente al Señor. ¿Cuánto tiempo funcionaba el tabernáculo de David? Todo el día, las 24 horas. ¿Puedes creer eso? 24 horas levantando alabanza y adoración. Estaban establecidos por horarios. Es como que decían, ¿no? De 11 a 12 a mí me toca, y terminaba a las 12 y obviamente esa persona se iba a hacer sus quehaceres, y el que entraba a las 12 estaba puntualmente y seguía ministrando continuamente al Señor. Por eso la palabra dice de que en los últimos tiempos el Señor va a reedificar el tabernáculo caído de David. Ese tabernáculo es donde funcionan aquellas personas que dicen: Señor, yo te quiero servir. Son ese tipo de personas, son esos obreros de la 11ª hora que declara la palabra. Son esos obreros que dicen: Señor, yo quiero trabajar para tu casa. Si tú quieres trabajar para la casa del Señor, hay un gran requisito, y es de que es tiempo de que tú te olvides de tus problemas personales. Amados, muchas veces la iglesia, sí, obviamente es ese lugar de refugio, donde aquí vienes a desahogarte, a descargarte, a pedirle auxilio al Señor en cada área de tu vida. Está bien, para eso está el Señor, pero también está para que lo amemos, lo bendigamos, lo ministremos y recibamos del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? O sea, la iglesia no solo es el lugar del cuerpo de bomberos, ¿no? Donde los pastores empezamos a apagar cada fuego, ¿no? Que tal vez se está incendiando en cada familia, sino que la iglesia es ese lugar donde venimos a decirle: Señor, yo vengo a ofrecerte todo lo que tengo. Amén. Yo vengo a ofrecerte mi vida entera. O sea, el requisito, amado, para que tú seas un funcionario en la casa de Dios es de que dejes a un lado todos los problemas y afanes cotidianos que todos tenemos. Lo dejamos eso a un lado para enfocarnos en el Señor nuestro Dios, para poner nuestra mirada en aquel que nos ama con amor eterno. Ese es el tipo de funcionarios que Dios quiere levantar en medio de su casa. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Quiero que leas a continuación lo que significa lo que es ser funcionario, y te lo voy a mencionar, no está en la pantalla. Dice: persona que desempeña profesionalmente un empleo. ¿Sabías que un funcionario es una persona que desempeña profesionalmente un oficio? Y eso es muy importante que lo recibas en esta mañana. Un funcionario es aquella persona que hace de manera profesional su trabajo en la casa de Dios. ¿Saben qué? Creo que muchos de ustedes están enterados el día de hoy, ¿no? Por la noche son los famosos Oscar, ¿no? Obviamente la premiación a las películas, actores y todo lo demás. Y cuando uno empieza a ver ese tipo de eventos, uno se queda pero realmente con la boca abierta con lo profesionales que son. Ustedes saben de que para ganar un premio, esas personas, ¿saben cuál es el eslogan de ellos? Tiene que quedar perfecto. Ese es el eslogan, ese es el nivel de categoría de funcionarios que realmente hacen su trabajo para ganar, como comúnmente se dice, una estatuilla que es conocida como el Oscar. Amados, Dios quiere de que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero de manera profesional para su iglesia, para la casa del Señor. No para que de repente lo hagas, no como sea, que salga por aquí, por allá. Esto demanda de funcionarios, de gente que es experta en la casa de Dios. Gente que realmente dice: Señor, yo voy a ser un funcionario en tu casa, pero lo voy a hacer a nivel profesional, a nivel pro, como se dice ahora comúnmente, ¿no? Ya no a un nivel, obviamente, no sé, de novato, de principiante. Amados, si en el mundo hay gente que se esfuerza, a hacer las cosas, pero con una perfección, un nivel de calidad, pero sumamente alto, ¿cuánto más nosotros en la casa de Dios? Amados, no sé si alguno de ustedes ve en la noche, obviamente, esos premios. Es impresionante cada una de esas películas que son elaboradas, pero la cantidad de millones de dólares que invierten, las cámaras que tienen, obviamente los guiones que se tienen que aprender. A mí me impresionaba cómo actores, para desempeñar un papel protagónico, tienen que aprender literalmente a tocar un instrumento. Y es como que uno dice: no, es que es el doble, es que está tocando. No,
para ganar un Oscar, ellos tienen que incluso aprender a dominar un instrumento o un idioma. Pero lo hacen a nivel profesional. O sea, se esfuerzan tanto que incluso los dobles están quedando obviamente relegados, porque ahora el que quiere ganar el Oscar está llamado a esforzarse tanto que él mismo tiene que hacer hasta el personaje que el doble tenía que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que hacer las piruetas, no sé, los personajes de acción que tienen que saltar de un edificio al otro, él mismo. Amados, hay gente que hace su trabajo de una forma pero extraordinaria para el mundo. Pero ¿y qué de la casa de Dios? ¿Qué estás haciendo en la casa de Dios? ¿Solo te vienes a sentar? ¿Solo vienes a escuchar? Así, qué bonito, no vengo a cantar y me voy para que me vaya bien durante la semana. Wow, estás perdiendo el enfoque de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo cierto, amados, es de que Dios quiere levantar gente realmente esforzada y valiente en su casa. Digamos fuerte, en su casa. En su casa. Wow, Dios quiere ese nivel de profesionalismo en la casa del Señor. Funcionarios que ayudan obviamente a poner orden y hacer efectivo el trabajo de la iglesia. Amén. O amados, ¿cuál es el problema de gente que a veces quiere servir en medio de la iglesia? En todos estos años que hemos tenido la oportunidad de ministrar con la Angie, ¿cuál es el problema que vemos? Hay gente que se activa en el ministerio pero que de repente no tiene el carácter para soportar, ¿no?, las críticas, soportar de que a veces ni te miren, ni que nadie te agradezca. Tienes que tener carácter para trabajar para el Señor. Porque si tú estás esperando el reconocimiento de que te aplaudan por aquí, te den una medalla por allá, ¿sabes qué? Yo te digo algo, wow, la recompensa viene del Señor, no de los hombres. Por eso, si tú quieres servir al Señor, quieres trabajar para Dios, tienes que tener en cuenta de que la recompensa viene de Dios. Amén. Amén. No busques la recompensa de los hombres, porque si no estás equivocando totalmente el camino. Amén. O amados, la importancia de los funcionarios de la casa del Señor es sumamente importante. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 3. Quiero que prestes atención. Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar ¿qué? Esta tarea. Wow. Acá en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor empieza obviamente a avanzar, a crecer, y dice de que de repente se estaban desatendiendo algunas funciones en la casa del Señor. Esas funciones que estaban siendo descuidadas, de repente empiezan a quejarse unas personas y dicen: no, acá no hay orden. Vienen los apóstoles y dicen: muy bien, vamos a poner orden. Vamos a levantar a 7 personas que dice que tengan buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que empiecen a servir en la casa del Señor. 3 requisitos sumamente importantes. Wow, buena reputación habla de buen testimonio, de que realmente tú representes bien al Señor. No somos perfectos, pero sí nos esforzamos, wow, en cumplir cada mandamiento de la palabra. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Dice obviamente ya a continuación que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiere decir que no a cualquier neófito, no a cualquier laico, como dice la palabra, se le puede encargar una tarea. Porque si esa persona no tiene carácter, no tiene el Espíritu Santo, un día va a aparecer y al día siguiente se va a borrar del mapa. Un día va a querer hacer otro y al día siguiente va a ser una persona de doble ánimo. Una persona que un día está, al día siguiente ya no. Otra vez tiene ganas y después se le pasan las ganas. Por eso es importante de que esas personas que son funcionarios en la casa del Señor sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, tengan un carácter probado para asumir esa tarea. ¿Serías eso? Dios quiere levantar en tu vida ese tipo de carácter. Ahora, ¿para qué? Hechos capítulo 6, nota lo que dice el versículo 4 a continuación. Están hablando los apóstoles y dicen: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Wow. Lo cierto, amados, es de que los pastores deben dedicarse a la oración y a la palabra. Ese es el llamado en la casa del Señor. Amén. Si los pastores de repente empiezan a tener otro tipo de pensamiento, tienen la mente obviamente llena con preocupaciones, con otro tipo de actividades, y están descuidando la oración y el ministerio de la palabra, nada va a poder marchar bien en medio de la casa del Señor.
Por eso el llamado principal en medio de los pastores es dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué pasa con el resto de las actividades de la iglesia? Los funcionarios tienen que tomar esa responsabilidad en medio de la casa del Señor para el buen funcionamiento de la iglesia. Amén. Pero si el pastor es un pulpo andando, ¿no?, que hace de todo, obviamente está descuidando muy probablemente la oración y el ministerio de la palabra. Es por eso de que tu vida se tiene que levantar como un funcionario en la casa de Dios. Como te decía al principio, no estás en este lugar simplemente para estar sentado. Dios quiere que hagas algo en medio de su casa, en medio de su iglesia. Amados, si los pastores no se dedican al ministerio principal, que es ministrar el corazón de Dios, estar en su presencia, entonces nada marchará bien. Y ponga atención a esto, es un sentido de urgencia de levantar funcionarios para que el enemigo no estorbe el trabajo de la iglesia. Tenemos la urgencia de sostener a aquellos que ministran la palabra de Dios. Amén. Amados, hay un sentido de urgencia en medio de toda la tierra de sostener a los siervos de Dios. Amados, uno escucha las noticias, por ejemplo, en Nigeria constantemente, ¿no?, obviamente están masacrando, eliminando, obviamente, gente que confía en el Señor. Vemos en las naciones de la tierra cómo hay gente que está siendo exterminada por causa del nombre del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para el reino de los cielos? ¿Será de que solo tú demandas de que me vengan a visitar, vengan a mi casa, vengan obviamente aquí, yo quiero reír un ratito con ustedes? Esa no es la iglesia. La iglesia está enfocada, en dar a conocer las buenas nuevas del reino de los cielos. Amén. En mi tiempo que llevo como pastor, ¿no?, en todos estos años y con la Angie, me he dado cuenta de que siempre existen dos tipos de personas en la iglesia, ¿no? Está el grupo de aquellos que les encanta, ¿no?, la vida social. Les encantan las reuniones sociales, donde obviamente ahí se ríe, se comparte. Pero está del otro lado el grupo de aquellos que les encanta, buscar al Señor, la oración, el ministerio de la palabra, la sana doctrina, aprender más del Señor, involucrarse en la obra. ¿Cuál es obviamente ahí el requisito? Tener ese balance, ese equilibrio perfecto de ambas cosas. Si tú quieres ser un funcionario en la casa de Dios, amados, hay una urgencia de sostener a los pastores en medio de la tierra. Y es de que el enemigo lamentablemente quiere eliminar o pulverizar a los pastores sobre la tierra. Y es ahí cuando los funcionarios se tienen que levantar en la casa de Dios. Amados, en la palabra se menciona a las mujeres, quiero que leas eso en las pantallas, que sostenían la casa de Dios y el ministerio de los apóstoles y del Señor Jesús. Ahí se la podemos cambiar, ahí en medio de las pantallas. Amén. Ahí necesitamos nuevos funcionarios, creo, ¿no? En la palabra se menciona a mujeres que sostenían la casa de Dios y el ministerio de los apóstoles y del Señor Jesús. Se describe, amados, de que había obviamente mujeres que sostenían el ministerio del Señor. En una ocasión el Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. ¿Puedes creer eso? O sea, había personas que le decían, Señor, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor les decía, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde dormir. Y era el Hijo de Dios, imagínense. La pregunta del millón es, mientras el Señor iba, obviamente, al monte a enseñar, dar las parábolas, ministraba, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, enseñaba la sana doctrina, iba a los fariseos, a todos aquellos que se le oponían. La pregunta es, ¿y a qué hora el Señor realmente recibía, dinero para poder comer? La pregunta del millón es, ¿qué hacían los apóstoles si solo se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra? ¿Qué hacían para sobrevivir? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? La Biblia relata de que el Señor levantaba a esos funcionarios que eran en la mayoría mujeres que sostenían el ministerio del Señor. Eran mujeres que de repente decían, Señor, no te preocupes, tú seguí predicando, yo te voy a sostener. Aquí está obviamente mi vida para sostenerte económicamente. Cuando el Señor Jesús llegó a resucitar, se fue obviamente al reino de los cielos, ya no necesitaba dinero, los apóstoles se quedaron en la tierra. ¿Qué hacían los apóstoles para ser sustentados?
Las mujeres, amados, wow, Dios bendiga siempre a las mujeres, porque son siempre las que dan la cara en la iglesia. Wow, ellas eran las que decían, Señor, no te preocupes, nosotros vamos a mantener a los apóstoles. Que ellos compartan la palabra, que ellos vayan, hagan la obra del ministerio. Nosotros nos vamos a encargar de que estén bien alimentados. Nosotros nos vamos a hacer cargo para que no les falte nada. Y quiero ponerte en esta mañana el ejemplo en Hechos 16:14 de la hermana Lidia, que la tenemos aquí en la primera fila igual. Hechos 16:14 dice: y estaba escuchando cierta mujer que se llamaba ¿qué? Lidia, de la ciudad de Orú, de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¡Wow! Amados, la hermana Lidia en las escrituras era una mujer, era una empresaria del momento. Asombrosa la hermana Lidia, que trabajaba, dice, con telas de púrpura. Esta hermana dice que, wow, servía al Señor. No, en una ocasión estaba ella recibiendo la palabra que Pablo estaba compartiendo, y dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de la hermana Lidia. Wow, debido a eso, dice que la hermana Lidia se convirtió en una mujer que sustentó el ministerio de los apóstoles. Ella proveía, les decía, no se preocupen, sigan trabajando para el Señor, sigan haciendo la obra, que el Señor me ha bendecido y yo los voy a sustentar a ustedes. Yo voy a proveer para que no les falte nada. Y por eso Pablo obviamente podía seguir compartiendo la palabra. Los apóstoles obviamente cumplían con el ministerio de la oración, el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque mujeres se levantaban como funcionarias de la casa para sustentar a los siervos del Señor. Hechos capítulo 16 versículo 40, nota lo que dice: cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa ¿de quién? De Lidia. Y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Quiere decir que la hermana Lidia se constituyó en un pilar pero fundamental en la casa del Señor, a tal punto de que su casa era el epicentro donde los hermanos y los apóstoles, los discípulos, se reunían. Dice que salieron de la cárcel, algunos obviamente que los habían arrestado por compartir del evangelio. ¿Y dónde fueron? A la casa de la hermana Lidia. Como que decían, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Quién nos puede ayudar? La hermana Lidia, ¿no? Necesitamos a alguien o algo en la casa del Señor. ¿Quién nos puede ayudar? La hermana Lidia. Amén. ¿Te das cuenta, wow, el nivel de funcionarios, de personas que el Señor levanta en medio de la iglesia para que la iglesia siga funcionando? Amados, Dios quiere levantar tu vida no solo para que estés sentado, sino para sustentar a los siervos y a las siervas del Señor. Yo veo que a Lidios también, ¿no? En potencia, que wow, le pueden decir, Señor, heme aquí para que no falte nada en la casa de Dios. Amén. Les he mencionado acerca de las hermanas, pero también se menciona a un gran varón de Dios. Amén. Quiero ponerte el ejemplo de José de Arimatea, y quiero que obviamente lo puedas ver en las pantallas. Lo puedes encontrar en Mateo 27:57. ¿Quién era José de Arimatea? Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesús da su vida por nosotros en la cruz, dice la palabra de que Él muere. Cuando Él está obviamente clavado en la cruz, está ya su cuerpo ahí obviamente colgando, dice que aparece un discípulo que se llamaba José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre que dice que era prominente, tenía un buen trabajo, tenía influencia sobre Pilato. Y va y le pide el cuerpo del Señor. ¿Por qué se lo pidió? Es muy probable de que los discípulos lo hayan buscado a José y le hayan dicho, ¿sabes qué? Tú tienes llegada a Pilato, pedir el cuerpo del Señor, a ti te lo va a dar. Pero si en cambio iba otro hermano que por ahí no era tan prominente, no tenía tanta influencia, no tenía tanta autoridad, por ahí Pilato ni siquiera lo recibía. Pero a este José de Arimatea dice de que Pilato lo recibe, y José de Arimatea le dice, por favor dame el cuerpo de Jesús. Yo lo voy a poner en una tumba. El sepulcro donde pusieron al Señor Jesús, dice que José de Arimatea lo había comprado. Era un sepulcro pero totalmente nuevo. ¿Te das cuenta la importancia de gente que realmente sirva en el ministerio? Si no hubiese sido por José de Arimatea, ¿dónde hubiesen puesto al Señor? En la casa de Lidia, pero todavía Lidia no había entrado en acción, porque Lidia aparece después, no mucho tiempo después.
Pero gracias por gente como José de Arimatea, que dice: Señor, no te preocupes, lo que tú me has dado en la tierra, yo lo voy a usar para la obra del ministerio. Amén. O amados, lo cierto es de que no es fácil vivir por fe. Sabes que todos los que somos pastores nos dedicamos 100% a la obra del ministerio. No es fácil vivir por fe, porque cuando tienes que pagar las facturas, las cuentas, wow, no es como un trabajo fijo, ¿no? Que estás seguro que te va a llegar, ¿no?, la mensualidad o el trabajo de tu salario, ¿no?, cada mes, ¿no?, y tienes esa certeza. Cuando tú vives por fe para el Señor, wow, es solo para gente que es probada con un carácter del Señor. Porque si no, puedes llegar a botar la toalla y decir: no, total, yo estoy dando los mejores años de mi vida, ¿y qué es lo que hace el resto? Amados, es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar para sostener a los pastores. ¿Sabes qué? En medio de la tierra me ha tocado ver, ¿no?, hay amigos pastores que lamentablemente muchos han dejado el pastorado porque las ovejas de repente es como que siempre se quedan inquietas, ¿no?, y no reaccionan. Y qué triste es ver a gente que tiene mucho de Dios, pero que de repente Dios les dio obviamente el ministerio para seguir con la obra. Y lamentablemente son más el número de congregaciones que van cerrando semana tras semana que las que se van abriendo. Wow, el enemigo está atacando, pero con furia, a todas las iglesias, wow, que operan a lo largo y ancho del planeta. Es por eso de que Dios te quiere levantar a ti para que seas ese funcionario en medio de la casa del rey. Un funcionario para que digas: acá está mi vida, amados, yo los voy a sostener. Ustedes sigan predicando, sigan dedicándose a la obra, porque nosotros estamos aquí para respaldarlos y que no les falte nada. Ese tipo de gente Dios está levantando en medio de la tierra. Amados, muchas veces nosotros hemos malinterpretado, ¿no?, las escrituras, o hemos malinterpretado lo que es la ofrenda y el diezmo, y nos hemos olvidado del salario de los pastores. Las ofrendas y los diezmos van para la casa de Dios. En nuestro caso particular, como congregación Cabot, ustedes saben de que tenemos obviamente estos ambientes que son realmente muy bonitos, pero los alquilamos. A mí me gustaría que sean propios, ¿no? Y obviamente que tú vengas a recibirte, amén, sí, amén, amado, qué bueno que vengas. Pero si tú eres parte de la iglesia, es tiempo, amado, de que cumplas con tus ofrendas y tus diezmos. Domingos atrás les hablaba de que si tú vienes, obviamente, y de repente no eres fiel en eso, en la casa del Señor, en el ministerio, es como que tú le estás robando el wifi al vecino. Tú te estás robando, obviamente, yendo la luz a la persona que tienes al lado. Y te estás aprovechando del trabajo o aunque las personas están haciendo para tu vida. ¿Cuántas veces algunos de ustedes han hecho trabajos gratis? Les aseguro de que muchos de ustedes no harían un trabajo gratis porque muchos tienen hijos, familia, cuentas por pagar, la casa, obviamente, y todo lo que uno tiene que hacer cotidianamente. Pero ¿qué de la casa del Señor? Es como que a veces hemos malinterpretado y hemos menospreciado, como dice la palabra en Malaquías, la ofrenda y los diezmos. Amados, es tiempo de entender un principio fundamental. Si tú bendices a los ministros de Dios, Dios te bendecirá. Amén. Quiero que recibas eso en tu corazón. Si tú los bendices, Él te bendecirá. Nota lo que dice Génesis capítulo 12, el versículo 3. Está hablándole a Abraham y el Señor le dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Será de que Dios maldice? O sea, el Señor permite las maldiciones. Cuando hay gente que de repente trata mal a un hijo o una hija de Dios, maldiciones vienen sobre esa persona. Dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amados, es tiempo de que la iglesia reaccione. Wow, a lo ancho y a lo largo de la tierra. Tenemos reunión de pastores. Wow, y era un sentir que el Señor ponía en nuestro corazón. O se levanta la iglesia, o se levantan los funcionarios de la casa del Señor en cada congregación, o realmente vamos a seguir viendo cómo iglesias van cerrándose una tras otra y tras otra. Es que el enemigo realmente está, pero pulverizando, amados, a aquellos que están dedicados a la oración y a la palabra. Si tú te dedicas a bendecir a los siervos del Señor, dice la Escritura: yo te voy a bendecir, dice el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 40, nota lo que dice la palabra. Dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe,
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! ¿Sabías de que tienes recompensa por el solo hecho de pasar un vaso de agua a un siervo o una sierva del Señor? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Amén. Si viene una persona en tu trabajo, en tu casa, y te pasa un vaso de agua para que sacies tu sed, dice la palabra de que por ser hijo de Dios, esa persona que te ha pasado un vaso de agua ya tiene recompensa. ¿Cuánto más, wow, si lo hacemos para los ministros en la casa de Dios? Estamos hablando de un simple vaso de agua. No estamos hablando de que, wow, le regaló un auto, ¿no? Le regaló una casa. ¿Cuánto más será la recompensa a ese nivel? Amados, Dios quiere que los funcionarios se levanten, wow, para decir, aquí está, wow, un vaso de agua. Acá está obviamente mi vida para permitirme que el ministerio y la iglesia, wow, sigan adelante, siendo esa lumbrera, siendo esa columna y sostén de la verdad sobre todo el planeta. ¿Hay recompensa? Hay recompensa, digamos fuerte, recompensa. Recompensa. Wow, amados, hay recompensa cuando tú te levantas para sostener la casa de Dios. Amén. Quiero terminar con esto en esta mañana. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Wow, qué impresionante. Ustedes recordarán que Obed-edom era una persona que había albergado el arca de la presencia del Señor en su casa por 3 meses. Dice que por haber tenido esa actitud en su corazón, el Señor lo recontra bendijo por haberle dicho: Señor, mi casa, wow, está disponible para ti. Señor, todo lo que tengo está disponible para ti. Lee esto con atención. Es responsabilidad de cada uno de nosotros sostener la iglesia que Dios nos dio. Amén. Amados, es nuestra responsabilidad sostener la iglesia que el Señor nos ha dado. Porque si tú no la sostienes, wow, dice que un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Si tú realmente reconoces, ¿no?, de que realmente los pastores están cumpliendo con su labor de predicar, de dedicarse a la oración y la palabra, wow, yo te aseguro de que Dios te va a recompensar de maneras pero sobreabundantes. Amén. Dios quiere levantar ese tipo de funcionarios en medio de toda la tierra. Amados, es tiempo de que realmente la iglesia del Señor se levante. Judas 1:3 dice con toda razón, está escribiendo Judas, no el que lo traicionó, no, al Señor, sino el otro Judas que era discípulo, le dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad, digamos fuerte, necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Amén. O acá Judas está escribiendo y les dice: he sentido la gran necesidad de escribirles, en otras palabras, la urgencia de escribirles, no se den por vencidos. Contiendan ardientemente por la fe que les ha sido dado. Contiendan una y otra vez, luchen por la fe que hemos recibido de parte de Dios. Y Judas empieza a animar a toda la iglesia y les dice: no se desanimen, vamos para adelante. Los exhorto a contender, a defender ardientemente. ¿Saben lo que es arder o defender ardientemente? Hacerlo con pasión, con todo tu corazón. Yo no sé si alguna vez has visto a alguna persona que es ultra fanática de algún equipo de fútbol o de algún deporte, ¿no? Esa persona se pone su polera, su camiseta, hasta se compra, no sé, su abono, se pinta la cara, se va con un bombo, ¿no? Y uno dice: qué fanático, ¿no? Wow, eso es ser ferviente, eso es ser ardiente en una labor. Muchos saben que muchos me conocen, a mí igual me encanta el fútbol, ¿no? Y a mí me emociona ver, y en todos estos años, pregúntenle a la Angie cuánto ha aprendido de fútbol, ¿no? Ella cada vez, obviamente, que hay un partido, y la Angie, bueno, se impresiona al ver las barras.
No al ver obviamente esa gente que empieza a saltar, a alentar en todo tiempo. Cuando un equipo pierde, lamentablemente los ves llorando en el suelo, pero por ese fanatismo que tienen. Amados, eso es ser ardiente. Pero ¿qué es lo que hacemos en la casa del Señor? ¿Qué es lo que tú haces en la casa de Dios? ¿Será de que estás defendiendo ardientemente la fe que el Señor te ha dado? Defender ardientemente la fe es que cuando hay que alabar, amado, tú saltas y aplaudes y gritas, y sé que recibir la palabra lo haces con todo el corazón, y sé que ir a hacer evangelismo y estás dispuesto y vas a las clases en la iglesia. Eso es ser ferviente, eso es ser ardiente. Por eso Judas les decía: urgentemente me he visto en la necesidad de escribirles de que por favor sean ardientes, fervientes a la hora de defender la fe y el ministerio que Dios nos ha dado. Amén. O amado, simplemente no vengas a la iglesia que, sí, qué bonito, sí, recibo de Dios. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que vengo, recibo y me voy. Vengo, recibo y me voy. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú por la iglesia del Señor? Ahí sí podemos cambiar. Amén. La pregunta es: ¿qué vas a hacer por la iglesia del Señor? Amén. O amados, yo bendigo a todos aquellos que están metidos en la obra del ministerio, que vienen, arman los equipos, desarman, vienen, tocan, no, obviamente, y preparan los salones, hacen todo, aún económicamente, que sostienen la casa de Dios. Amado, realmente necesitamos de que tú te actives en medio de la casa del Señor. Un día Dios te pedirá cuentas acerca de qué hiciste por su iglesia. Amén. Un día el Señor te va a decir: ¿y qué hiciste por la iglesia? Después de que ibas, recibías, los pastores iban, obviamente como bomberos, no te ayudaban, apagaban el incendio en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, ¿no? Y después se iban. Y la pregunta es: ¿qué hiciste tú por honrar a los siervos del Señor? ¿Qué hiciste tú por la casa de Dios? Amados, es tiempo de que reaccionemos. Dile al que tienes a la derecha: voy a reaccionar. Voy a reaccionar y me voy a levantar en la casa de Dios. Amén. Estos son los tips de la prédica. Número 1, la casa del Señor es columna y baluarte de la verdad. Número 2, Dios te quiere activar como un funcionario de su casa. Número 3, tenemos la urgencia de sostener a los pastores. Número 4, Dios recompensa a quienes honran a sus siervos. Y número 5, debes defender fervientemente la fe que te ha sido dada. Amén. ¿Será que podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Oh, porque el Señor está levantando funcionarios, está levantando gente, obreros, para la obra del ministerio. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a orar en esta mañana.